Nintendo es una de las empresas más grandes y exitosas en la industria de los videojuegos. Desde su fundación en 1889, Nintendo ha sido pionera en la creación y desarrollo de algunas de las franquicias más icónicas de la historia de los videojuegos, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, y Pokémon, entre muchas otras. Sin embargo, a lo largo de su historia, Nintendo también ha estado envuelta en diversas controversias legales y demandas por una variedad de razones, desde infracciones de derechos de autor y propiedad intelectual hasta problemas con sus productos y demandas por prácticas comerciales poco éticas. A menudo, estas controversias y demandas han sido muy publicitadas y han tenido un gran impacto en la industria de los videojuegos en general. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de las demandas de Nintendo. Fangame de Moter. En el año 2018, una pequeña empresa independiente llamada Moter 4 Team anunció que estaba trabajando en un juego de fans no oficial basado en la serie de juegos Moter de Nintendo. El juego, llamado Moter 4, estaba siendo desarrollado durante varios años y pretendía ser una continuación de la serie con nuevos personajes y una historia independiente. Sin embargo, en julio de 2019, el equipo de desarrollo anunció que cambiarían el nombre del juego a Ority y eliminarían todas las referencias al universo Moter, luego de recibir una carta de cese y desistimiento por parte de Nintendo. El equipo de desarrollo dijo que había trabajado en estrecha colaboración con Nintendo para garantizar que el juego no infrinja ninguna propiedad intelectual de Nintendo, pero aún así recibieron la carta de cese y desistimiento. La decisión de Nintendo de enviar una carta de cese y desistimiento fue criticada por algunos fans de la serie Moter, que argumentaron que el juego de fans no oficial no estaba compitiendo con los juegos oficiales de Nintendo y que no debería haber sido considerado una amenaza para los derechos de autor de Nintendo. Sin embargo, otros argumentaron que, como una empresa, Nintendo tiene el derecho de proteger sus propiedades intelectuales y evitar que los fanáticos hagan uso no autorizado de su propiedad. Mientras que algunos argumentan que los fanáticos deberían tener más libertad para crear contenido no oficial basado en sus juegos favoritos, otros argumentan que las empresas como Nintendo tienen el derecho de proteger sus propiedades intelectuales y mantener el control sobre cómo se representa su propiedad en el mercado. Epsilon Electronics. Cuando Nintendo presentó una demanda contra Epsilon Electronics, una empresa que fabricaba y vendía dispositivos de copia de seguridad para juegos de Nintendo, Nintendo argumentó que los dispositivos de copia de seguridad de Epsilon permitían a los usuarios hacer copias ilegales de juegos de Nintendo y violar sus derechos de propiedad intelectual. El caso llegó a los tribunales y en 1995, el juez dictaminó a favor de Nintendo. El juez determinó que los dispositivos de copia de seguridad de Epsilon eran ilegales y que violaban los derechos de propiedad intelectual de Nintendo. Como resultado, se emitió una orden judicial que prohibió a Epsilon fabricar y vender dispositivos de copia de seguridad para juegos de Nintendo. Fangames de Pokémon. Nintendo ha adoptado una postura firme en cuanto a la protección de sus propiedades intelectuales, incluyendo la franquicia de Pokémon. Como resultado, la compañía ha tenido controversias con los programas de creación de fangames de Pokémon. Uno de los programas más populares para la creación de fangames de Pokémon es RPG Maker, que permite a los usuarios crear juegos de rol de Pokémon de manera relativamente fácil y sin conocimientos de programación. Sin embargo, Nintendo ha tomado medidas enérgicas contra los juegos creados con RPG Maker que utilizan sus propiedades intelectuales sin autorización. En algunos casos, Nintendo ha enviado cartas de cese y desistimiento a los desarrolladores de fangames de Pokémon, exigiendo que retiren los juegos y cualquier contenido relacionado con las propiedades intelectuales de la compañía. En otros casos, la compañía ha tomado medidas legales contra los desarrolladores de fangames de Pokémon que han infringido sus derechos de propiedad intelectual. La postura de Nintendo en cuanto a los programas de creación de fangames de Pokémon ha generado controversia entre los fans y los desarrolladores de juegos. Mientras algunos argumentan que los fangames son una forma legítima de expresión creativa y una forma de expandir el universo de Pokémon, otros argumentan que los desarrolladores de fangames deben obtener el permiso de Nintendo antes de utilizar sus propiedades intelectuales en sus juegos.
La Game Boy de cartón. Ok, esto no es un caso de demanda per se, pero la historia es muy interesante. Se refiere a una campaña publicitaria de Nintendo España en 2018 para promocionar la consola portátil Nintendo Switch. La campaña presentaba una caja de cartón que se parecía a una Game Boy clásica, con los botones y la pantalla dibujados en la parte frontal. Sin embargo, lo que comenzó como una campaña publicitaria creativa se convirtió en un fenómeno viral en línea, con muchos fans de Nintendo queriendo comprar la caja de cartón para usarla como una funda para su Nintendo Switch. Algunos incluso crearon sus propias versiones caseras de la caja de cartón. Sin embargo, Nintendo no estaba contenta con esta reutilización de su propiedad intelectual y comenzó a enviar avisos de eliminación de contenido a las personas que compartían fotos y vídeos de la Game Boy de cartón en línea. La compañía argumentó que la caja de cartón era parte de una campaña publicitaria limitada y no se destinaba a ser utilizada como un producto real. A pesar de la controversia, Nintendo no tomó medidas legales contra aquellos que habían compartido la Game Boy de cartón en línea, y finalmente lanzó su propia versión oficial de la caja de cartón como un producto promocional en Japón en 2019. Por cierto, un dato curioso es que en el mismo año, circuló un mito tanto en los medios como en internet, sobre un niño venezolano llamado Paco que hizo un juego de cartón de Super Mario Bros. Junto a su tío. Lo publicó en YouTube y el vídeo se volvió viral. Supuestamente el CEO de Nintendo, viajó personalmente a Venezuela para darle a Paco una orden de cese y desista y demandar a su familia por $200 millones. Tal mito fue creído por mucho, eso debido a que en esos momentos, comenzó el meme de que Nintendo demandaba a cualquiera que crease contenido inspirados en una de sus franquicias. El mito fue desmentido poco tiempo después, al descubrir que nunca existió dicho niño y todo fue creado por una página de Facebook de Dan Meme. Nintendo contra Sega. En los años 90, Nintendo y Sega se vieron envueltos en una controversia relacionada con los juegos violentos. La controversia se centró en particular en los juegos de lucha de Sega, como Mortal Kombat, que incluían una violencia explícita y gráfica. En un esfuerzo por diferenciarse de la competencia, Sega promovió el contenido violento de sus juegos, utilizando la etiqueta Sega hace lo que Nintendo no hace. En respuesta, Nintendo decidió adoptar una política de contenido familiar, evitando los juegos con contenido violento o explícito. Esta política llevó a que algunos juegos fueran censurados o modificados para cumplir con los estándares de Nintendo en cuanto a violencia y contenido explícito. Por ejemplo, la versión de Super Nintendo de Mortal Kombat fue censurada para eliminar la violencia gráfica, mientras que la versión de Genesis de Mortal Kombat incluía la violencia explícita que se había promocionado. La controversia entre Nintendo y Sega sobre los juegos violentos ayudó a moldear la industria de los videojuegos en la década de 1990. Esta diferencia de enfoque llevó a una intensa polémica en la industria de los videojuegos y en los medios de comunicación. Los críticos argumentaron que los juegos violentos podrían tener un efecto negativo en los jóvenes y que las políticas de Nintendo eran más responsables desde el punto de vista social. La polémica también llegó al Congreso de los Estados Unidos, que celebró audiencias sobre el contenido violento en los videojuegos. Esto llevó a la creación de la Entertainment Software Rating Board, ESR, que proporciona una guía para la edad y el contenido de los juegos y que se utiliza actualmente en los Estados Unidos y otros países. Color Dreams. El caso de Color Dreams se centró en la demanda de Nintendo contra la compañía de videojuegos Color Dreams. Color Dreams era conocida por producir juegos no licenciados para la consola NES de Nintendo, que competían directamente con los juegos oficiales de Nintendo. Nintendo presentó una demanda alegando que Color Dreams estaba infringiendo sus derechos de autor y de marca registrada al crear juegos que no cumplían con los estándares de calidad de Nintendo y utilizaban tecnología de pirateo para evitar las medidas de seguridad de la consola NES. El caso se resolvió fuera del tribunal, y Color Dreams acordó dejar de producir juegos no licenciados para la NES. Sin embargo, la compañía continuó produciendo juegos para otras plataformas, como la Game Boy de Nintendo. Loverons. En 2018, Nintendo demandó al sitio web Loverons y su sitio asociado Loveretro por presunta infracción de derechos de autor y marca registrada de Nintendo. Eso debido a que tanto Loverons y Loveretro ofrecían descargas gratuitas de juegos de Nintendo antiguos, incluidos algunos que se consideran raros y difíciles de encontrar.
Nintendo sostuvo que la oferta de estos juegos sin su permiso constituía una infracción de sus derechos de propiedad intelectual y pidió una indemnización de 100 millones. A medida que avanzó el caso, se descubrió que el propietario del Overon Silver Retro, Jacob Matías, había pirateado varios juegos de Nintendo y había ganado cientos de miles de dólares al ofrecer descargas de estos juegos a través de sus sitios web. En 2019, Matías llegó a un acuerdo extrajudicial con Nintendo y acordó pagar una indemnización. Además, Matías acordó cerrar Overon Silver Retro y retirar todos los juegos de Nintendo de sus sitios web. Nintendo contra Wisdom Tree. En 1992, Nintendo demandó a Wisdom Tree, una empresa que se dedicaba a producir y distribuir juegos no autorizados para la consola NES de Nintendo. Wisdom Tree había creado una serie de juegos religiosos con temas bíblicos, como Bible Adventures y Joshua and the Battle of Jericho, que habían sido desarrollados para ser jugados en la NES, pero sin licencia de Nintendo. Wisdom Tree argumentó que sus juegos eran obras originales y que no violaban ninguna ley de propiedad intelectual, ya que no se habían utilizado códigos de Nintendo en la creación de los juegos. Sin embargo, Nintendo sostuvo que Wisdom Tree había violado la propiedad intelectual de Nintendo al producir juegos no autorizados para su consola. El caso fue llevado ante los tribunales, y finalmente se decidió a favor de Wisdom Tree en 1992. El juez dictaminó que Wisdom Tree no había infringido la propiedad intelectual de Nintendo ya que los juegos eran originales y no utilizaban código o hardware de Nintendo. A partir de este caso, se estableció un precedente legal que permitía la creación y distribución de juegos no autorizados para la NES, siempre y cuando se crearan con hardware y software originales. A pesar de la decisión a favor de Wisdom Tree, Nintendo cambió su política y comenzó a trabajar más estrechamente con desarrolladores externos para asegurarse de que todos los juegos lanzados en sus consolas tuvieran licencia oficial. El caso de Tengen. El caso de Tengen es uno de los más destacados en la historia de los videojuegos, y se centra en la batalla legal que Nintendo mantuvo con Tengen, una empresa que producía videojuegos para consolas. En la década de 1980, Nintendo había lanzado su consola NES y había adquirido el control total de los derechos de publicación y fabricación de juegos para la consola. En respuesta, Tengen intentó sortear la protección de derechos de Nintendo y producir sus propios juegos para la NES. Tengen, propiedad de Atari Games en ese momento, presentó una demanda contra Nintendo en la que argumentaba que las prácticas comerciales de Nintendo violaban las leyes antimonopolio de Estados Unidos. Por su parte, Nintendo presentó una demanda contra Tengen por violación de derechos de propiedad intelectual. La demanda de Tengen se basaba en la afirmación de que Nintendo había abusado de su posición dominante en el mercado de videojuegos. Alegaban que la empresa había obligado a los desarrolladores de juegos a firmar contratos exclusivos con ellos y había utilizado su posición para imponer condiciones desfavorables. La demanda de Nintendo se centraba en la alegación de que Tengen había utilizado ilegalmente información y códigos de programación patentados de Nintendo para desarrollar juegos para la NES. El caso fue a juicio y, finalmente, Nintendo ganó la demanda de Tengen, mientras que Tengen fue declarada culpable de violación de derechos de autor en la demanda de Nintendo. Tengen fue obligada a retirar sus juegos de la NES y a pagar una multa de varios millones de dólares a Nintendo. Nintendo vs Venezuela. En el año 2019, Nintendo denunció a la empresa distribuidora de videojuegos y accesorios K por violar sus derechos de propiedad intelectual. La empresa estaba importando y vendiendo en Venezuela dispositivos conocidos como flashcards, que permitían la ejecución de juegos piratas en consolas de Nintendo, incluyendo la Nintendo Switch. La demanda de Nintendo alegaba que la empresa estaba vendiendo dispositivos que permitían la piratería, lo que afectaba los ingresos de la compañía y la integridad de sus productos. Además, señalaba que los dispositivos promovían la piratería y el uso ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor. En este caso, la distribuidora de videojuegos y accesorios K fue obligada a cesar la importación y venta de los dispositivos que permitían la ejecución de juegos piratas en consolas de Nintendo, y a pagar una compensación a Nintendo por daños y perjuicios. Además, la compañía tuvo que publicar una disculpa pública por sus acciones. Nintendo contra Argentina. La película de Super Mario Bros. De 1993 fue un gran fracaso de crítica y taquilla.
Sin embargo, en Argentina, la distribuidora local decidió realizar una campaña publicitaria muy agresiva para promocionar la película. La campaña consistió en colocar grandes carteles publicitarios con la imagen de Mario y Luigi en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires, así como en periódicos y revistas. Sin embargo, estos carteles no contaban con la autorización de Nintendo, y Nintendo se enteró de la situación y presentó una demanda contra la distribuidora por violación de derechos de propiedad intelectual. La demanda alegaba que la distribuidora había utilizado sin permiso la imagen de Mario y Luigi para promocionar la película, lo que constituía una infracción a los derechos de propiedad intelectual de Nintendo. El juicio se llevó a cabo en Argentina y, finalmente, la distribuidora fue condenada a pagar una multa por los daños y perjuicios causados a Nintendo. Además, se ordenó la retirada inmediata de los carteles publicitarios y se prohibió a la distribuidora seguir utilizando la imagen de Mario y Luigi sin autorización en el futuro. Lo curioso es que hace poco, se estrenó la película de Super Mario Bros. Y un canal argentino llamado Gent V la transmitió en televisión abierta, mientras la película estaba en cartelera. Así que hay que ver si Nintendo dará procedimiento legal contra el canal o no. Nintendo contra la Rule 34. La Rule 34 es un meme de internet que establece que si existe, hay pornografía de ello. Es decir, se refiere a la idea de que cualquier cosa, ya sea un personaje de ficción o un objeto inanimado, puede ser objeto de contenido sexual explícito en línea. La compañía ha tomado medidas enérgicas contra la Rule 34 de sus personajes, mediante la eliminación de contenido inapropiado y el envío de cartas de cese y desistimiento a aquellos que crean o distribuyen contenido sexual explícito relacionado con sus personajes. En particular, la compañía ha trabajado para proteger la imagen de sus personajes icónicos, como Mario, Zelda y Pokémon, eliminando contenido sexual explícito y tomando medidas legales contra aquellos que infringen sus derechos de propiedad intelectual. Como ejemplo, en 2021, Nintendo presentó una demanda contra los administradores de la página web R34 App, también conocida como Rule 34. La demanda de Nintendo se centró en la infracción de derechos de autor y marca registrada de la compañía, alegando que la página Rule 34 estaba utilizando los personajes y marcas registradas de Nintendo sin permiso para crear contenido sexualmente explícito. La demanda también alegó que la página violó la ley de competencia desleal al utilizar indebidamente la marca registrada de Nintendo para generar tráfico y obtener ganancias. En la demanda, Nintendo buscó una orden judicial permanente que prohibiera a los administradores de Rule 34 continuar utilizando su propiedad intelectual de manera inapropiada, así como daños y perjuicios por las infracciones de derechos de autor y marca registrada. El caso sigue en desarrollo, y aún no se ha dictado una sentencia final. El caso de Poképrinks. En 2021, Nintendo presentó una demanda contra la popular streamer de Twitch, conocida como Poképrinks, por violar los derechos de autor de la compañía al transmitir contenido protegido sin autorización. La demanda se centró en los juegos de Pokémon de Nintendo, que Poképrinks transmitía regularmente en su canal de Twitch, que tenía una gran cantidad de seguidores. En particular, Nintendo alegó que Poképrinks había infringido sus derechos de autor al transmitir juegos de Pokémon sin su autorización y al permitir que otros descargaran copias de los juegos a través de enlaces que ella proporcionaba en su canal. Además, la compañía afirmó que Poképrinks había violado sus derechos de marca registrada al usar el nombre Poképrinks, que según Nintendo, podría confundir a los consumidores y crear una falsa asociación con sus productos. A pesar de la popularidad de Poképrinks en Twitch, Nintendo se mantuvo firme en su postura y la demanda siguió adelante. Como resultado, Poképrinks eliminó todo el contenido de su canal de Twitch y emitió una disculpa pública en la que reconoció haber violado los derechos de autor de Nintendo. Este caso hizo que muchos streamers se preocuparan, debido a las acciones que estaba teniendo Nintendo con los gameplays y cualquiera que use su contenido.